Eran casi las 10 de la noche cuando Fernando, un hombre acostumbrado a vivir entre lujos y comodidades, decidió caminar un poco después de una larga jornada en su oficina. El aire fresco de la ciudad parecía darle un respiro de todo el estrés acumulado, aunque su mente seguía llena de números y contratos. Como millonario, estaba acostumbrado a que todo en su vida siguiera un orden perfecto, pero esa noche algo cambiaría. Caminando por una calle poco transitada, notó a lo lejos una figura pequeña, sentada en una banca junto a una parada de autobús. La luz del farol apenas iluminaba a una niña, no debía tener más de 9 o 10 años, y en sus brazos sostenía algo envuelto en una manta. Fernando, extrañado de ver a una niña sola a esa hora, decidió acercarse. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono suave, sin querer asustarla. La niña lo miró con ojos grandes y asustados, pero no dijo nada. Fue entonces cuando Fernando notó que lo que tenía en sus brazos no era un juguete, sino un bebé, muy pequeño, que dormía profundamente. El corazón de Fernando dio un vuelco. No entendía cómo una niña podía estar sola con un bebé en medio de la noche. ¿Dónde están tus papás?, insistió, tratando de ser lo más amable posible. La niña bajó la mirada, como si no quisiera responder, y después de unos segundos, murmuró: «No tengo papás. Nos dejaron aquí, hace horas». Fernando sintió un nudo en la garganta. ¿Quién podría abandonar a 2 niños tan pequeños en la calle? Se agachó para estar a su nivel y notó que la niña temblaba un poco, no solo de frío, sino también de miedo. «No te preocupes», dijo Fernando, tratando de calmarla. «Vamos a resolver esto, pero primero, ¿cómo te llamas?». «Me llamo Sofía», respondió la niña, con un hilo de voz, «y él es mi hermanito, Miguel. No sé qué hacer, tengo miedo». El instinto de protección que Fernando no sabía que tenía despertó en ese momento. Sin pensarlo mucho, sacó su teléfono y llamó a su chofer para que viniera a buscarlos. Mientras esperaban, intentó hablar con Sofía, pero las respuestas eran cortas, llenas de confusión y tristeza. Lo único claro era que habían sido abandonados. Cuando el coche llegó, Fernando los ayudó a subir, y mientras avanzaban por las calles iluminadas, no podía dejar de pensar en qué tipo de persona podría hacer algo así. Llevó a los niños a su mansión, una decisión impulsiva que cambiaría su vida de formas que no imaginaba. Allí, les preparó algo de comer y trató de hacerlos sentir cómodos, pero Sofía seguía nerviosa, mirando a su hermanito cada pocos segundos, como si temiera que también lo perdiera. «Mañana averiguaremos qué ha pasado, Sofía. No te preocupes, ahora están a salvo», dijo Fernando, más para tranquilizarse a sí mismo que a la niña. Pero lo que Fernando no sabía era que este encuentro era solo el comienzo de una historia llena de secretos, sorpresas y emociones que pondrían a prueba no solo su vida, sino su corazón. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las enormes ventanas de la mansión de Fernando. Mientras él desayunaba en el comedor, su mente no dejaba de girar en torno a lo que había sucedido la noche anterior. Sofía y su pequeño hermano, Miguel, seguían durmiendo en una de las habitaciones de invitados, y Fernando sabía que debía tomar cartas en el asunto. Decidió hacer algunas llamadas para entender mejor la situación. Lo primero que hizo fue contactar a su abogado y a uno de sus conocidos en la policía para que le ayudaran a investigar el origen de los niños. Quería saber si había alguna denuncia de desaparición o si alguien los estaba buscando. Mientras hablaba por teléfono, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía sosteniendo a su hermanito con tanto cuidado, como si fuera su responsabilidad protegerlo de todo mal. Después de un par de horas, Fernando escuchó pasos ligeros en el pasillo. Sofía apareció, con los ojos aún adormilados pero con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Dónde está Miguel?», preguntó, casi en un susurro. «Está en la otra habitación, durmiendo», le respondió Fernando, intentando que su voz sonara lo más tranquila posible. Sofía se relajó un poco al escuchar eso, pero aún había algo en su mirada que mostraba que no confiaba del todo en Fernando. Era comprensible, pensó él. Una niña tan pequeña, con tantas cosas en su cabeza, sola en el mundo con su hermanito. Necesitaba tiempo para adaptarse a la situación. «Sofía, ¿puedes contarme qué pasó?», preguntó suavemente, invitándola a sentarse en una silla junto a él. La niña dudó por un momento, pero finalmente asintió. Se sentó,
agarrando con fuerza el borde de la silla, y comenzó a hablar, al principio en voz baja, pero luego con más confianza. Mi mamá, ella nos dejó en la calle hace unos días. Dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Estuvimos esperando, y esperando, pero nadie vino. Sofía tragó saliva, intentando mantener la calma. No sé a dónde fue. Y no sé qué hacer con Miguel. Fernando sintió una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía alguien dejar a sus hijos así, solos y desamparados? Pero sabía que tenía que ser fuerte por ellos. Sofía, vamos a encontrar a tu mamá. Yo te ayudaré. No estás sola en esto, le aseguró. Sofía lo miró, insegura pero agradecida. Era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda de esa manera. Pero Fernando sabía que las promesas no serían suficientes. Tenía que actuar rápido. Unas horas después, la llamada que tanto esperaba llegó. El abogado le informó que no había ningún registro oficial de los niños, lo cual hacía la situación aún más preocupante. ¿Por qué nadie los estaba buscando? ¿Dónde estaba la madre? Fernando decidió que necesitaba hablar con Sofía de nuevo, pero esta vez de manera más directa. Tenía que descubrir más detalles, aunque eso significara revivir momentos dolorosos para la niña. Sofía, necesito que me digas todo lo que recuerdes de tu mamá. ¿Cómo era ella? ¿Dónde vivían antes? Le preguntó con cautela. Sofía, un poco más confiada ahora, empezó a contarle lo que podía recordar. Habían vivido en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, pero en los últimos meses las cosas se habían vuelto difíciles. Su mamá había comenzado a salir mucho, a veces por días enteros, y cada vez que volvía, estaba más distante. No hablaba con Sofía, apenas prestaba atención a Miguel, y siempre parecía preocupada por algo. No sé qué le pasó. Solo sé que un día nos llevó a la ciudad, nos dejó en esa banca, y se fue, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. Fernando escuchó en silencio, tratando de mantener la calma. Tenía que encontrar una solución, pero sabía que no sería fácil. La historia de Sofía era más compleja de lo que había imaginado, y tenía la sensación de que la desaparición de su madre no era una simple escapada. Mientras procesaba todo lo que la niña le había contado, Fernando se dio cuenta de que estaba comprometido con estos niños mucho más de lo que había planeado. No se trataba solo de una cuestión de ayudar por un momento. Algo en su corazón le decía que, de alguna forma, estos niños ya formaban parte de su vida, y no podía simplemente apartarse. El día avanzaba y la tensión en el ambiente crecía. ¿Qué secretos más estaban ocultos detrás de la desaparición de la madre de Sofía? Los días pasaron, y mientras Sofía y Miguel se adaptaban a su nueva vida en la mansión de Fernando, las preguntas sin respuesta seguían acechando la mente del millonario. No podía quitarse de la cabeza la idea de que la desaparición de la madre de Sofía no era algo accidental. Había algo más, algo que aún no lograba comprender. Fernando decidió seguir investigando por su cuenta. Contrató a un investigador privado para averiguar más sobre la madre de los niños, confiando en que alguien con habilidades profesionales podría descubrir algo que él no había logrado hasta ese momento. Mientras tanto, se esforzaba por hacer que Sofía y Miguel se sintieran seguros en su hogar. Una tarde, mientras Fernando trabajaba en su despacho, Sofía entró en silencio. Llevaba consigo un pequeño cuaderno desgastado, con las páginas arrugadas y el lomo deshilachado. Encontré esto en la bolsa de mi mamá, dijo, extendiendo el cuaderno hacia Fernando. No sé si servirá de algo, pero lo tenía siempre con ella. Fernando lo tomó con cuidado, reconociendo la importancia del objeto. Sofía observaba expectante mientras él abría la primera página. Al principio, solo había garabatos, dibujos sin sentido que parecían hechos por un niño. Pero al avanzar más en las páginas, las palabras comenzaron a formar frases. Eran notas breves, algunas casi incomprensibles, pero llenas de angustia y preocupación. Lo están buscando, tengo que protegerlos, no hay tiempo, no confíes en nadie. Las palabras resonaron en la mente de Fernando como un eco perturbador. ¿Quién estaba buscando a la madre de Sofía? ¿Y por qué había sentido la necesidad de proteger a sus hijos? Sofía, ¿tu mamá te dijo algo sobre estas notas? Preguntó Fernando, con la voz más suave de lo habitual, para no asustarla. No.
Nunca me dijo nada. Solo sé que a veces estaba muy nerviosa y no quería que saliéramos de la casa. Decía que era peligroso, pero no entendía por qué, respondió la niña, claramente confundida por lo que estaba recordando. Fernando sabía que debía ser cuidadoso con lo que le decía a Sofía. La niña ya había pasado por mucho, y no quería preocuparla más de lo necesario. Pero las palabras escritas en ese cuaderno lo inquietaban profundamente. Esa noche, mientras Sofía y Miguel dormían, Fernando se sentó en su despacho, estudiando el cuaderno una vez más. Algo en su intuición le decía que la madre de los niños había estado involucrada en algo mucho más grande de lo que parecían sugerir las circunstancias. Las notas hablaban de peligro, de personas buscando algo o a alguien. Un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era del investigador privado. Tenemos algo. Te lo contaré en persona mañana. Fernando sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa reunión podría cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, sentía una creciente responsabilidad por Sofía y Miguel. Había prometido protegerlos, y cumpliría esa promesa, sin importar lo que descubriera. Al día siguiente, el investigador llegó temprano a la mansión. Fernando lo recibió en su oficina, ansioso por escuchar lo que había averiguado. El hombre, un tipo serio de mediana edad, le entregó un sobre lleno de documentos. La madre de los niños, Clara, estaba metida en algo complicado, dijo el investigador, sin rodeos. Durante los últimos meses, estuvo en contacto con personas poco recomendables, gente que se mueve en el submundo de la ciudad. No sabemos exactamente qué tipo de trato tenía con ellos, pero está claro que estaba en peligro. Fernando frunció el ceño mientras revisaba los documentos. Había fotos de Clara reuniéndose con hombres en callejones, entrando en edificios destartalados. Todo parecía sacado de una película de espionaje. ¿Y los niños? ¿Están en peligro?, preguntó Fernando, con el corazón acelerado. El investigador hizo una pausa antes de responder. Es posible. Clara trató de ocultarlos, de protegerlos de algo o de alguien. Pero no sabemos si lo logró por completo. Es probable que la gente con la que estaba en contacto también esté interesada en los niños. Fernando sintió una oleada de ira y miedo al mismo tiempo. La idea de que Sofía y Miguel pudieran estar en peligro lo aterrorizaba. Había prometido cuidar de ellos, y ahora esa promesa lo envolvía en una situación mucho más peligrosa de lo que imaginaba. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiéndose impotente por primera vez en mucho tiempo. Mantén a los niños a salvo. Y, sobre todo, no dejes que nadie sepa dónde están. Estas personas no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Fernando asintió, su mente ya comenzaba a planear la mejor manera de proteger a los pequeños. Sabía que no podía hacer esto solo, pero también sabía que estaba dispuesto a luchar por ellos, como si fueran su propia familia. El misterio en torno a Clara se había vuelto más oscuro, y Fernando estaba a punto de adentrarse en una trama de secretos que cambiaría la vida de todos para siempre. El ambiente en la mansión de Fernando se había vuelto tenso, casi irrespirable. Los niños, Sofía y Miguel, continuaban adaptándose a su nueva vida, pero Fernando no podía dejar de sentir la amenaza inminente que pendía sobre ellos. El cuaderno de Clara, lleno de notas crípticas y las revelaciones del investigador privado, lo mantenían en alerta constante. Una tarde, mientras Sofía jugaba con Miguel en el jardín, Fernando decidió tener una conversación con ella. No podía seguir ocultando la verdad, al menos no completamente. Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó con suavidad, sentándose a su lado en uno de los bancos del jardín. Sofía lo miró con curiosidad y un poco de inquietud. Aunque confiaba en Fernando, podía sentir que algo no estaba bien. Claro, ¿qué pasa?, respondió ella, mientras acariciaba a su hermanito que dormía en su regazo. Fernando respiró hondo antes de comenzar. He estado investigando más sobre tu mamá, Clara. Sé que es un tema difícil para ti, pero creo que hay cosas que debes saber. Cosas importantes sobre por qué ella actuaba como lo hacía antes de desaparecer. Sofía frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Es por eso que estaba tan nerviosa todo el tiempo?, preguntó,
recordando los momentos en que su madre la apartaba de las ventanas y siempre estaba mirando hacia la puerta, como si esperara algo terrible. Fernando asintió lentamente. Sí, Sofía. Tu mamá estaba tratando de protegerte a ti y a Miguel de algo o a alguien. No sabemos todos los detalles todavía, pero parece que estaba involucrada con personas peligrosas. Fernando hizo una pausa, mirando a Sofía para asegurarse de que estaba entendiendo. No sé exactamente por qué, pero lo que sí sé es que hizo todo lo posible para mantenerlos a salvo. Sofía, aunque asustada, asintió. Había una madurez en sus ojos que no correspondía con su edad, fruto de las dificultades que había tenido que enfrentar. Entonces, ¿estamos en peligro?, preguntó con un hilo de voz. Fernando sintió un nudo en la garganta, pero decidió ser honesto. No lo sé con certeza, pero haré todo lo posible para protegerlos. Nadie les va a hacer daño mientras estén conmigo. Eso te lo prometo. Sofía lo miró fijamente durante un momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió, confiando en la promesa de Fernando. Esa noche, Fernando no podía dormir. Las palabras del investigador resonaban en su mente: estas personas no se detendrán ante nada. Decidió reforzar la seguridad de la mansión, contratando guardias adicionales y cámaras para vigilar el perímetro. Sin embargo, mientras la seguridad física de la casa se fortalecía, Fernando sentía que había algo más, algo que estaba pasando desapercibido. Revisó nuevamente las notas del cuaderno de Clara, buscando pistas que no había visto antes. Las palabras "no confíes en nadie" aparecían repetidamente, como un eco de advertencia. Al día siguiente, Fernando recibió una llamada del investigador privado. Fernando, creo que encontré algo más. No puedo hablar por teléfono. Nos vemos en el café de siempre en una hora, dijo, con un tono de urgencia en su voz. Fernando sintió como su estómago se encogía. Algo no estaba bien. Sin embargo, decidió ir a la reunión. No podía dejar ninguna pista sin seguir. Le pidió a los guardias que se aseguraran de que Sofía y Miguel no salieran de la casa y que los protegieran en su ausencia. Cuando Fernando llegó al café, encontró al investigador sentado en una mesa al fondo, con la mirada seria. Parecía preocupado, nervioso incluso. ¿Qué es lo que descubriste?, preguntó Fernando, sentándose frente a él. El investigador bajó la voz y se inclinó hacia adelante. Estuve investigando a las personas con las que Clara estaba en contacto. Parece que no eran criminales comunes. Estaban involucrados en algo mucho más grande, una red de tráfico de personas. Y creo que Clara descubrió algo que no debía. Fernando sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué es lo que descubrió?, preguntó, su voz tensa. El investigador sacó una carpeta de su maletín y se la entregó a Fernando. No estoy seguro de todos los detalles, pero parece que Clara estaba tratando de sacar a alguien de esa red. No sé si lo hizo por dinero o por algún otro motivo, pero eso la puso en la mira de gente muy peligrosa. Fernando hojeó la carpeta rápidamente. Había fotos, documentos y correos electrónicos que parecían confirmar la historia. Todo apuntaba a que Clara había estado tratando de salvar a alguien, quizá incluso a ella misma, de caer en manos de esta red. ¿Y los niños?, preguntó Fernando, su mente ya enfocada en Sofía y Miguel. Ellos pueden ser el siguiente objetivo. Es posible que estos traficantes piensen que los niños tienen algún valor o que Clara les ocultó algo importante. Por eso, tienes que tener mucho cuidado, Fernando. La gravedad de la situación golpeó a Fernando como una tonelada de ladrillos. Estaba atrapado en algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Y ahora, debía decidir cómo proteger a Sofía y Miguel de una amenaza que aún no comprendía del todo. Fernando salió del café con una nueva determinación. Sabía que la situación era peligrosa, pero no dejaría que esos niños pagaran por los errores de los adultos. Haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Fernando regresó a la mansión con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que el tiempo se agotaba y que tenía que actuar rápido para proteger a Sofía y Miguel. En su mente, todo estaba confuso, pero una cosa era clara,
Clara había hecho todo lo posible por proteger a sus hijos, y ahora era su turno. Al llegar a casa, se encontró con que Sofía lo esperaba en la sala de estar, con los ojos llenos de preguntas. ¿Qué pasó, Fernando?, preguntó ella, con una mezcla de preocupación y miedo en su voz. Fernando respiró hondo antes de sentarse junto a ella. He descubierto más sobre lo que le sucedió a tu madre, Sofía. Ella estaba tratando de protegerlos a ti y a Miguel de personas muy peligrosas. Y ahora, nosotros debemos hacer lo mismo. Sofía lo miró con seriedad, procesando la información. Aunque aún era una niña, había madurado mucho desde que Fernando la encontró en la calle. Ahora, entendía que su madre había estado en peligro y que ellos también podían estarlo. ¿Estamos en peligro?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Fernando asintió. Sí, pero no voy a dejar que te pase nada, ni a ti ni a Miguel. He tomado medidas para proteger la casa, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Nadie puede saber que están aquí. Esa noche, mientras los niños dormían, Fernando no pudo pegar un ojo. Se paseaba por la casa, revisando las cámaras y las cerraduras, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Pero no podía sacudirse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al amanecer, el teléfono de Fernando sonó. Era el investigador privado. Fernando, tienes que salir de la casa inmediatamente. Han descubierto dónde están los niños, dijo con urgencia. El corazón de Fernando se aceleró. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, mientras corría por las escaleras para despertar a los niños. Intercepté una llamada. Están en camino, Fernando. Tienes que llevarlos a un lugar seguro. Sin pensarlo dos veces, Fernando despertó a Sofía y Miguel. Les pidió que se vistieran rápido y les explicó que tenían que irse de inmediato. Los niños, aunque asustados, confiaban en él. Fernando los metió en su auto y comenzó a conducir, sin rumbo fijo, pero sabiendo que cuanto más lejos estuvieran de la mansión, más seguros estarían. Mientras manejaba, su mente estaba en caos. No podía dejar de pensar en lo que Clara había sacrificado para mantener a sus hijos a salvo. Y ahora él estaba en medio de ese mismo peligro. Después de varias horas de conducir, Fernando decidió detenerse en una pequeña cabaña que pertenecía a un viejo amigo, alguien en quien confiaba completamente. Allí podrían estar seguros por un tiempo, al menos hasta que pudiera idear un plan. Al llegar, ayudó a los niños a bajar del auto y los llevó dentro de la cabaña. El lugar era modesto pero acogedor, lo suficientemente apartado como para que nadie los encontrara. Quédense aquí, estarán a salvo, les dijo Fernando, tratando de mantener la calma en su voz. Pero justo cuando comenzaba a relajarse, el sonido de un auto aproximándose rompió el silencio. Fernando miró por la ventana y vio dos vehículos desconocidos detenerse frente a la cabaña. Su corazón dio un vuelco. Los habían encontrado. Sofía, Miguel, escóndanse, rápido, ordenó Fernando, señalando un pequeño armario al fondo de la cabaña. Los niños, aterrados, obedecieron sin hacer preguntas. Fernando, con las manos temblando, se preparó para enfrentarse a lo que viniera. Sabía que las personas que estaban afuera no venían en son de paz. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, la puerta fue derribada de una patada. 3 hombres entraron a la cabaña, armados y con miradas frías. Sabíamos que los tenías, Fernando. Nos hiciste perder mucho tiempo, dijo uno de los hombres, con una sonrisa cruel. Fernando retrocedió, tratando de ganar tiempo. No sé de qué están hablando. No tengo nada que ver con esto, dijo, intentando mantener la calma. El hombre se acercó a él, desenvainando un arma. No juegues con nosotros. Sabemos que tienes a los niños. Justo cuando el hombre levantaba el arma, un disparo resonó en la cabaña. Fernando cerró los ojos, esperando lo peor, pero el disparo no vino de los hombres que habían entrado. Al abrir los ojos, vio al investigador privado parado en la puerta, con un arma en la mano y uno de los hombres en el suelo, herido. «Vámonos», gritó el investigador, mientras los otros hombres salían corriendo. Fernando, aún en shock, tomó a los niños y salió corriendo de la cabaña, siguiendo al investigador hasta su auto.
Se subieron rápidamente y se alejaron a toda velocidad. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Fernando, aún tratando de comprender lo que acababa de suceder. El investigador lo miró con una sonrisa cansada. No te iba a dejar solo en esto. Sabía que eventualmente te encontrarían, así que estuve vigilando. Fernando suspiró, aliviado pero aún asustado. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía desde el asiento trasero. El investigador miró a los niños y luego a Fernando. Ahora, tenemos que asegurarnos de que esos hombres nunca los encuentren de nuevo. Pero por ahora, están a salvo. Y así, mientras el auto se alejaba hacia el horizonte, Fernando sabía que la batalla no había terminado, pero también que haría cualquier cosa por proteger a esos niños. Clara había sacrificado su vida por ellos, y ahora era su turno de asegurarse de que ese sacrificio no fuera en vano. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.